Bien, ahí estoy grabando, entonces, y voy a compartir pantalla. Ahí, me dicen si se ve. No, no se ve nada, profe. A ver, vamos de vuelta. Vamos a compartir toda la pantalla. A ver, proyecto. Y ahora sí. No. Y Juan Iago ha empezado la función de compartir las pantallas, el mensaje que sale. Ah, bien, pero seguramente que te va a aparecer ahí para seleccionarlo. ¿Vos lo estás viendo del celular? No, 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 de la computadora de escritorio. Ahí tendría que aparecer. No sé si los otros alumnos lo alcanzan a ver. Ahora sí, Ahí está, los participantes. ahora sí. Perfecto. Bien, este proyecto es un proyecto que yo ya lo tenía armado, es de una vivienda, ¿sí? Y de la misma manera que venimos trabajando con los chicos presenciales, los alumnos presenciales, la idea es de darle a esta vivienda eh, una funcionalidad. Obviamente que dependiendo de... esta es una planta baja, ¿sí? Esta sería como una primera instancia. Yo, por decirlo de una forma, ya les adelanté esta parte, ¿sí? Y la consigna sería, por decirlo de una forma, darle una funcionalidad a esta vivienda y agregándole las partes que faltan. Serían, en el caso de ser una planta, este podría ser tranquilamente una planta baja y una planta alta, habría que agregarle sí, la cantidad de personas que van a vivir, ¿sí? Los diferentes ambientes que va a tener esta vivienda, ¿sí? Y después lograr hacer las diferentes presentaciones que son planta, planta de techo, ¿sí? Planta baja, planta alta, planta de techo, vistas y cortes, ¿sí? Ese sería como trabajo principal. Yo les voy a ir ayudando, ¿sí? A lo largo del proyecto, lo vamos a hacer hasta fin de año. Tenemos un tiempo un poco reducido, pero lo vamos a ir trabajando de a poco. Y les voy a ir dando las consignas o las herramientas en realidad que van a necesitar para poder lograr este proyecto. Acá, como verán, ya tienen parte del mobiliario, ¿sí? Tienen, por ejemplo, unas mesas y unos sillones y demás, y ya tienen determinado algunos niveles, como algunas partes como son los baños y demás. Eso está sujeto a cambios en el caso que se quiera hacer, ¿sí? Esto es una planta base, por decirlo de una forma, en el cual ustedes pueden llegar a trabajar y hacer las modificaciones que quieran, ¿sí? Tienen una medida de terreno, ya le digo acá, tiene 30 por 10, tengo 10, ahí está 10, 40, como para trabajar. Esto lo pueden modificar, por ejemplo, este sería como una galería, lo pueden llevar para atrás, le pueden agregar algún tipo de salón de guardado, depósito. O sea, está sujeto a cambios, ¿sí? La idea es que ustedes me generen una vivienda, ¿sí? Agregarle las partes que faltan, que serían, en el caso de hacer como es una vivienda en dos plantas, hacerle los niveles, el nivel superior, ¿sí? Las habitaciones, si va a tener un tipo de lugar de estudio, alguna sala de juegos, algo de más arriba, dibujar y generar esa planta, después la planta de techo, los cortes y las vistas, ¿sí? Esto, como les dije, está sujeto a cambios. Acá tiene una especie de tramado, como unos parantes que hacen de cerramiento, pero pueden ir modificando, ¿sí? Como les dije, le voy a ir dando las herramientas para trabajar. También en conjunto con la profesora de práctica van a tener este proyecto, ¿sí? Los alumnos virtuales. Van a hacer junto con ella
este proyecto y ella le va a ir guiando y anexando toda la información necesaria para generar el proyecto, para generar el legajo, por decirlo de una forma. Y conmigo van a tener la parte de dibujo, justamente, ¿sí? Tanto dibujo en CAD como también dibujo a mano, ¿sí? Y también les voy a dar las formas de representar, ¿sí? Las formas de mostrar cómo se genera este proyecto y cómo se lee un plano a la hora de presentarlo, ¿sí? O de dibujarlo. Paso entonces a ver si voy a tener que modificar la pantalla, a ver si me deja. Vamos un segundito. Este debe ser ahí. ¿Me dicen si se ve? Sí, por eso se ve perfectamente. Perfecto. Bien, esta parte se llama, este archivo que yo tengo, son las normas IRAM 4502 de dibujo técnico. Estas normas, ¿sí? Son las que regulan la forma de representar un plano técnico. ¿Cómo regulan? Dependiendo de las diferentes líneas que tiene, va a tener su significado y su representación, ¿sí? Acá, por ejemplo, van a ver que dice normas a consultar. Para la aplicación de esta norma no es necesario consultar. Bueno, el objeto establecer las características de las líneas a utilizar en el dibujo técnico. ¿Qué quiere decir entonces? Que cada línea o forma de representar tiene su modo de leerlo, digamos. Entonces, la persona que va a dibujar tiene que saber cómo mostrar lo que quiere mostrar y que tenga un lenguaje que se entienda tanto para otros profesionales como para una persona que no lo sea, que puede estar trabajando en una obra, ¿sí? Ustedes como profesionales van a necesitar mostrar, ¿sí? Y representar todo a través de dibujos en cualquier parte de su trabajo, ¿sí? Por ahí les puede tocar que tienen que ir a obra, en el caso que consigan tener, por ejemplo, o se hagan independientes y trabajen en una empresa, o tengan su empresa, digamos, y le tengan que explicar a un cliente o a una persona ajena, por decirlo, de lo que es el trabajo nuestro, y van a tener que saber representar y ver qué mostrar para que la persona entienda cómo va a ir eso, ¿sí? Como por ejemplo un encuentro entre un muro y una chapa, entre una canaleta, qué va primero, qué, no, qué se resalta, qué no se resalta, qué va en línea de punto, qué va en línea de trazo. Todo ese tipo de cositas, por decir una forma, hacen a la lectura de un proyecto, ¿sí? Acá como verán dice, tipo son varias líneas, A, B, C, D y E. Tienen la representación, perdón que justo estaba rayando. La representación, la designación, el espesor, la programación, la proporción, perdón, y la aplicación, ¿sí? Por ejemplo, acá tienen, en representación tienen la línea A, que es la más gruesa, de designación continua, el espesor, como dije, es gruesa, la proporción 1, ¿sí? De tamaño, y el contorno es visible. ¿Qué quiere decir que es visible? Quiere decir que no tiene transparencia, ¿sí? Es una línea fuerte y firme, por decirlo de una forma gruesa, que hace que o sea, cada parte del dibujo que esté representada con esta línea, vamos a generar como una atracción, ¿sí? Entonces, esta línea se utiliza justamente para contornos visibles, como por ejemplo en una planta, si volvemos otra vez o vemos, a ver si le puedo transmitir de vuelta a nuestro proyecto. Si vamos acá, por ejemplo, a nuestro proyecto, van a ver que en nuestra planta general, lo que tenemos que mostrar como principal sería nuestros ejes de muros, ¿sí? Todo lo que serían nuestros muros tienen que ir con ese tipo de trazo, que es un trazo más grueso, que va a llamar la atención y se va a poder entender que
toda esta parte está delimitada por ese muro, ¿sí? Eso como ejemplo. Después volvemos otra vez a nuestra tabla. Tenemos la línea la línea B, que es una línea un poco más fina, también es continua, ¿sí? Y la proporción es 0,2, sería la mitad, por decirlo de una forma, o un poco más chico de lo que es la proporción de la línea continua gruesa, ¿sí? Acá en la aplicación nos especifica que la podemos usar para líneas auxiliares, para hacer rayado de cortes y secciones, contornos, bordes imaginarios y contorno de secciones rebatidas y interpoladas, etc. ¿Sí? Se puede hacer varias cosas con la línea B, que es una línea más fina, que generalmente se utiliza más que nada para hacer líneas auxiliares, ¿sí? Todo lo que está detrás, por decirlo, o en un segundo plano de nuestra línea general, que es la 1, ¿sí? Después tenemos esta representación en el grupo C, que es una forma de representar la interpretación de áreas grandes, ¿sí? Nosotros cuando necesitamos cortar o queremos mostrar solamente una parte de nuestro plano, vamos a poner este símbolo que quiere decir como que está cortado y solamente dejamos lo que queremos mostrar, ¿sí? También es de línea continua de designación, como dice acá, es una línea fina y tiene un grosor de 0,2 también, ¿sí? Este generalmente no se suele usar, o nosotros por lo menos no lo usamos, ¿sí? Que es la de interrupción en cortes parciales, ¿sí? Que también, como la línea anterior, se utiliza para hacer cortes y mostrar justamente lo que se quiere ver, ¿sí? Por último tenemos la E, que es una línea de trazos, que se utiliza una línea o espesor de línea mucho más fina que la anterior, que es de 0,5, ahí sería la mitad de lo que sería 1, y se utiliza para hacer contornos ocultos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, si tenemos, por ejemplo, en nuestra planta principal, tenemos losa, arriba del corte de la planta principal vamos a tener lo que son las vigas, ¿sí? Entonces, en nuestra planta baja, donde pasa la viga, tenemos que hacerle la línea de puntos de esa viga para entender que por ahí pasa una viga, ¿sí? Más que nada si tenemos también las columnas en nuestro corte o nuestra planta principal, ¿sí? Les voy a pasar a mostrar, voy acá a compartir otra vez. Vamos acá a proyecto. Me dicen si se ve, si no se ve, vuelvo a probar. No, se sigue viendo las líneas, profesor. Vamos de vuelta a ver. Ahí. Ahí sí, ahora sí. Perfecto. Este es un proyecto, pues, es el proyecto que yo presenté a la hora de recibirme también como técnico civil, ¿sí? El proyecto final que presenté. Y van a ver que están implementadas las normas que yo le acabo de comentar, ¿sí? Por ejemplo, lo que está en verde, las líneas que están en verde que dibujan nuestro muro, están con la línea gruesa continua que tiene 0,30, es una línea gruesa, ¿sí? Es, por ejemplo, la que nos sirve para delimitar todo lo que es nuestros muros, ¿sí? Y van a ver que acá adentro tiene un sombreado que está en rojo, quiere decir que es una obra nueva. Cuando el sombreado de los muros es en rojo, quiere decir que es una obra nueva. Acá tenemos la línea de trazos, que es lo que les estaba comentando, que van a ver, acá está el ejemplo que yo les hice recién, que van a ver que en nuestra planta baja tenemos el corte de la columna, ¿sí? Y
vemos también por dónde pasa la viga de esa que compone esa losa, ¿sí? Que es la viga que está acá. Entonces, nuestro corte tenemos que, en nuestro corte de planta, ¿sí? Para que se entienda, tenemos que delimitar justamente lo que es el paso, por decirlo de una forma, de nuestra viga. Y se representa de esta manera, en línea de puntos, en línea de trazo, perdón, que significa que está arriba, ¿sí? Y no lo podemos ver. Y ahí especifica lo que significa que está oculto. ¿Se entiende? Lo mismo acá, acá tenemos una losa que hace como un alero, ¿sí? Que es esta acá, esta que está acá, que sería que está arriba, ¿sí? De nuestra planta, pero al expresar de esta manera se entiende que la losa está por encima, ¿sí? Después, por ejemplo, tenemos las líneas auxiliares, que son estas, que yo lo tengo en amarillo, que están en 0,2, ¿sí? Justamente como decía ahí en nuestra planilla, digamos, en nuestra forma de mostrarle las normas IRAM, yo lo tengo en color amarillo, pero es un grosor de línea de 0,2, ¿sí? ¿Para qué sirve? Justamente para hacer las líneas auxiliares, como por ejemplo las escalinatas de la escalera, para hacer por ejemplo acá un muro, demás, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas estas líneas que están en 0,2 van a tener un grosor mucho más chico que las 0,3 que están acá, ¿sí? Y después vamos a tener otras líneas auxiliares que son las justamente que yo las tengo en gris, que son en 0,5, que es mucho más chico, que son las del mobiliario, ¿sí? Todo lo que está como mucho más atrás de lo que queremos mostrar. Entonces tenemos como línea principal las 0,3 o 0,1 en el caso de las normas, pero es una línea gruesa, continua. Tenemos las líneas la línea fina, que es la que seguía, que es en 0,2, que yo lo tengo acá en un color amarillo para diferenciar, que son las líneas auxiliares. Después tenemos las otras líneas que son justamente para mostrar el mobiliario, y las líneas de trazo que son para mostrar las partes ocultas. Como por ejemplo acá la escalera, como es en planta baja, nosotros ingresaríamos por acá y vamos subiendo, y esta parte que ya se va elevando ya no se alcanza a mostrar en el corte, ¿sí? Otra cosa, ¿por qué digo corte? Lo que es la planta, si nosotros interpretamos, es como un corte a los 1,50 de nuestra vivienda. Yo les voy a mostrar acá, acá. Esta sería nuestra fachada, ¿sí? de esta vivienda que les estoy mostrando, y nosotros haríamos un corte aproximadamente a los 1,50, 1,50, a esta altura, ¿sí? Para que se vea, a ver, lo voy a poner acá, en un color que se note más, ahí. A esta altura nosotros estaríamos haciendo un corte, ¿sí? Ahí se ve. Esta línea que me estoy mostrando acá es la línea que estoy haciendo de corte. Entonces, ¿qué quiere decir? Es como que yo paso una cuchilla por el medio a esta altura, por nuestra vivienda, levanto todo el excedente, que sería esta parte, ¿sí? Todo este excedente, y me va a quedar solamente esto de abajo, ¿sí? Y si yo lo miro desde acá arriba, me quedaría esto, ¿no es cierto? Nuestra planta. ¿Se entiende? Es como que abrimos una caja y le sacamos la tapa y vemos lo que está adentro, ¿sí? Entonces también es un corte, como para que se entienda. Otra cosa que me faltó decirles, que acá, por ejemplo, a ver si se alcanza a ver, ahí, tiene una línea sombreada A45. Estas también son las líneas auxiliares que decía que se marcaba justamente para lo que son los cortes. Nosotros hicimos un corte, por decirlo de alguna manera, acá también, sobre la columna y sobre todo el modelo. Entonces quedaría como que es un material
macizo, no está hueco, digamos, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo también un poquito más adelante en lo que son los cortes. Bien, entonces para cerrar por lo menos esta parte, algo así es lo que nosotros vamos a necesitar presentar en nuestro proyecto, que es el que le mostré recién, que es este que estamos viendo acá. Le vamos a ir agregando todo ese tipo de líneas para trabajar, ¿sí? Son las líneas de punto, las líneas las líneas que delimitan, por ejemplo, nuestro terreno, ¿sí? Eso también les voy a pasar como para que tengan. Por ejemplo, acá se los ve que que es una línea de punto y trazo, ¿sí? Ahí se lo estoy mostrando, ¿sí? Y ahí se le especifica que tiene línea municipal, ¿sí? ¿Alguna consulta, alguna pregunta, duda que quieran hacer? De mi parte no, profesor. No sé si se Perfecto. agregó algo más. Bien. De todas maneras, yo voy a subir esta clase, las voy a subir ahí, vamos a ir generando varias clases como para que evacúen todas sus dudas, ¿sí? Entonces, yo le pasé a los alumnos virtuales, le pasé este modelo que está acá, que es el modelo de la vivienda en planta baja, ¿sí? Entonces, su tarea va a ser empezar a diseñar la planta alta, ¿sí? Y después conmigo vamos a ir empezando a hacer lo que son las vistas y los cortes. Yo le voy a dar todas las herramientas que se necesite para que ustedes puedan dibujar y representar, ¿sí?, su proyecto, y me van a ir mostrando o mandando por mensaje, no hay problema, cómo van armando su proyecto y y le voy dando una devolución. Mi tarea, por decirlo de una forma, va a ser la de corregir la forma de representar. Toda la parte de diseño y modificaciones que quieran hacerlo, lo van a hacer con la profesora Gisela, que es la profesora de práctica, ¿sí? Con ella van a ver toda la parte ya de información, por ejemplo, la cantidad de metros cuadrados, la forma de presentar un proyecto con el código de construcción y demás, que eso lo van a ir viendo con ella, y conmigo van a hacer la parte de representación, ¿sí? Tanto en informática como en sistema de representación. Ahora estamos dando entonces todo lo que es la forma de representar, estaríamos viendo lo que sería el sistema de representación, ¿sí? Bien, entonces, a ver si ya nos queda 2 minutos, se va a cortar la clase, pero les voy a pedir que vuelvan a ingresar, ¿sí? Para continuar con lo que estamos dando. De todas maneras, como les dije, toda esta información va a ser un poco extensa para los alumnos, pero la idea es que vayan viendo los videos que vamos a ir haciendo para poder trabajar y que se entienda, ¿sí? Y van a estar abiertos a consultas. Me pueden hacer consultas durante la clase o me pueden mandar por la plataforma también, ¿sí? Bien, vamos acá, voy a compartir la pantalla bueno, continuamos acá entonces con las otras líneas que están, por ejemplo, esta, por ejemplo, es la de trazo largo y trazo corto. Se utiliza justamente para hacer eh, líneas de simetría o ejes de simetría cuando tenemos una simetría justamente, como dice, que es un objeto que se refleja eh, de manera opuesta, pero sería el mismo como un espejo, digamos. Después tenemos
También se representa con 0,2 porque son líneas auxiliares, por decirlo de una forma. Tenemos la de trazo largo y trazo corto, gruesa y media, que son para indicar cortes, que se utiliza justamente en la planta baja, planta alta y planta de techo. Se utilizan estas líneas para determinar por dónde pasa nuestro corte, ¿sí? Si vamos un ratito más acá a nuestro proyecto, vamos acá a compartir.